¿Alguna vez te has detenido a preguntarte cómo actúa Dios cuando nos encontramos rodeados de personas que nos manipulan, que nos hacen sentir pequeños, que agotan nuestra energía con su presencia tóxica? Y si te dijera que Dios, en su infinita sabiduría, tiene un plan divino para alejarnos de esas personas que están a nuestro alrededor, tratando de controlarnos, distorsionar nuestra visión de nosotros mismos y alejarnos de nuestro propósito? Y si te dijera que Dios puede, de maneras que quizás nunca hayas notado, apartarte de un narcisista sin que necesites dar un solo paso, sin que tengas que esforzarte. Así es. Sé que puede parecer un tema sensible, algo que muchos de nosotros preferimos evitar, pero es necesario. Hoy, Dios quiere abrir tus ojos y mostrarte algo que puede transformar tu vida. Hay un poder oculto, un secreto divino que pocos realmente conocen, pero que puede cambiar completamente la manera en que lidias con esas relaciones tóxicas. Dios no quiere que vivas sometido a una persona que en nombre del amor, la amistad o incluso la familia, solo trae dolor y desvalorización. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo el plan que Dios tiene para ti? ¿O será que, en medio del torbellino de una relación tóxica, te estás alejando de su propósito y su verdad? El Señor tiene algo que decirte. Algo profundo, que iluminará tu camino y traerá liberación. En los próximos minutos te guiaré a través de pasajes bíblicos y principios espirituales que muestran cómo Dios puede alejarte de un narcisista, cómo Él puede protegerte de una manipulación invisible y conducirte hacia una relación saludable y próspera. Pero antes de comenzar, te invito a hacer algo muy importante. Comenta en los comentarios la frase «Elijo la paz de Dios». Este simple gesto será una señal de que estás comprometido con tu caminar de fe y que te estás abriendo a la sabiduría que Dios tiene para revelarte en este video. Además, si aún no le has dado me gusta a este video, hazlo ahora. Al darle me gusta, no solo compartes este mensaje con más personas, sino que también ayudas a difundir la palabra de Dios, alcanzando a aquellos que más necesitan una palabra de liberación y esperanza. Sé que el Espíritu Santo te tocará profundamente mientras ves este video y quiero que la mayor cantidad de personas tenga la oportunidad de escuchar este mensaje. Ahora pon atención. La penúltima lección de este video puede ser la clave que necesitas para desbloquear una bendición en tu vida y en tus relaciones. No te rindas ahora. Comencemos el estudio. 1. Cómo Dios nos protege de las relaciones tóxicas. En el libro de Proverbios encontramos un versículo poderoso que nos alerta sobre los efectos nocivos de las malas compañías. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios 13:20. Este versículo revela una verdad profunda. Las personas con las que nos relacionamos tienen el poder de influenciarnos, ya sea para bien o para mal. Pero ¿qué pasa cuando esa persona no solo nos influye de manera negativa, sino que nos consume, nos manipula y nos aleja de nuestro verdadero yo? ¿Cómo podemos entender esto a la luz de la palabra de Dios? Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece protección divina. En 2 Corintios 6:14, Él nos instruye: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este pasaje nos recuerda que, al asociarnos con personas que no comparten nuestra fe y valores, podemos terminar alejándonos del propósito que Él tiene para nosotros. Sin embargo, muchos de nosotros ignoramos esta advertencia y nos involucramos con narcisistas, personas que pueden parecer buenas a primera vista, pero que en realidad tienen intenciones egoístas. Dios, con su sabiduría,
quiere protegernos de estas trampas. Nos llama a discernir los frutos de las relaciones que cultivamos. Cuando Él ve que estamos siendo consumidos por una persona manipuladora, puede usar diversas formas de alejamiento, desde situaciones inesperadas hasta cambios en el corazón de ambas partes. Cuando confiamos en Dios, Él actúa para sacarnos de estas relaciones destructivas, muchas veces antes de que nos demos cuenta de cuánto nos estaba perjudicando la situación. Es importante confiar en su poder y no dudar de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando Dios nos aleja de un narcisista, Él no solo nos está protegiendo, sino también preparándonos para algo mejor, algo que nos traiga paz, armonía y crecimiento espiritual. Él no quiere que vivamos en la oscuridad, sino en la luz de su verdad y amor. Si estás en una situación en la que no puedes ver la manipulación a tu alrededor, confía en que Dios iluminará tu camino y te mostrará la verdad. Él es nuestra roca firme y con Él podemos encontrar seguridad, incluso en las relaciones más desafiantes. Dios no nos abandonará, Él nos guiará lejos de la oscuridad y nos conducirá a la luz. Cuando nos entregamos completamente a Él puede y lo hará apartarnos de esas situaciones que nos hacen sufrir. Aunque no lo entendamos en el momento, Él tiene el control de todo. 2. El narcisista y la manipulación en las relaciones. En Efesios 5:11 se nos llama a no tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprenderlas. Este versículo nos alerta sobre la importancia de reconocer las manipulaciones y engaños de las tinieblas y de no permitir que tales acciones tengan espacio en nuestras vidas. El narcisista, con su búsqueda incansable de control y validación, actúa en las sombras, manipulando y distorsionando la realidad para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que somos hijos de la luz y como tales debemos vivir de acuerdo con la verdad de Dios. Los narcisistas son expertos en crear un mundo distorsionado, donde la persona manipulada es constantemente tratada como la villana o la enemiga, mientras que el narcisista se presenta como la víctima, buscando compasión y control. Este ciclo vicioso puede ser devastador, afectando la salud emocional, espiritual e incluso física del individuo. Pero el Señor no nos ha dejado desamparados. Él nos da discernimiento para reconocer estos patrones destructivos. En Mateo 7:15-16, Jesús nos advierte que estemos atentos a los falsos profetas, que se visten como ovejas, pero son lobos. La manipulación de un narcisista sigue esta lógica. Se disfrazan de bondad, usan palabras dulces y promesas de amor, pero, en el fondo, su único interés es alimentar su ego y controlar la situación. ¿Cómo podemos, entonces, protegernos de estas trampas? Dios nos da la sabiduría para reconocer cuándo estamos siendo manipulados, pero es necesario que estemos atentos y abiertos a su dirección. Cuando comenzamos a percibir las señales de manipulación, Dios nos invita a tomar una actitud firme, de alejarnos y protegernos. Él no quiere que vivamos en relaciones que nos debiliten, nos roben la paz y nos alejen de nuestro propósito. Él quiere liberarnos para que podamos experimentar la plenitud del amor y la paz que Él ofrece. Y aquí está la verdad. Si estás en una relación con un narcisista y no te alejas, estás permitiendo que tu vida sea distorsionada por manipulaciones y engaños. Dios quiere protegerte de esto, pero necesitas confiar en Él, seguir las señales que Él te da y tomar la decisión de alejarte de personas que no te edifican. No ignores las advertencias divinas, porque al hacerlo estás permitiendo que algo tóxico se apodere de tu vida. Si estás viendo este video hasta aquí, es porque Dios está hablando directamente a tu corazón.
No ignores esta oportunidad de romper con la manipulación y restaurar tu paz. Si abandonas este video ahora, estarás permitiendo que sigas atrapado en una trampa emocional y estarás descuidando la protección que Dios te está ofreciendo. Cada vez que decides no seguir la voz de Dios, estás permitiendo que las tinieblas sigan influyendo en tu vida. Por lo tanto, no dejes que este video se vaya sin aplicar las enseñanzas que Dios preparó para ti. 3. El amor propio y la cura en Cristo. Antes de comenzar, mira rápidamente si ya estás suscrito al canal. Si no lo estás, aprovecha este momento para suscribirte. No lo dejes para después. Este es un paso importante para fortalecer tu camino espiritual. Al hacerlo, te comprometes con el aprendizaje continuo y con la transformación que Dios quiere realizar en tu vida. Ahora vamos al estudio. Cuando hablamos sobre el amor propio en Cristo, nos referimos a la manera en que Dios nos ve, a la manera en que Él nos creó y a la manera en que Él desea que nos veamos. El narcisista a menudo distorsiona el concepto de amor propio, creando una versión egoísta y manipuladora de este amor. Sin embargo, el verdadero amor propio en Cristo no es egoísmo ni orgullo, sino una comprensión profunda de quiénes somos a los ojos de Dios. En Marcos 12, 30-31, Jesús nos enseña que el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con toda tu fuerza. El segundo, semejante a este, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Observa que, para amar al prójimo, es necesario amarse a uno mismo de manera saludable, basándose en cómo Dios nos ve. Esto no es una exaltación del ego, sino el reconocimiento del valor y la dignidad que Dios nos otorga como sus hijos. Muchas personas, especialmente aquellas que han pasado por relaciones abusivas con narcisistas, tienen dificultades para amarse y valorarse de manera genuina. Llevan heridas emocionales profundas, causadas por manipulaciones, palabras crueles y el control del otro. Estas heridas a menudo distorsionan la forma en que se ven a sí mismas, llevándolas a creer que no merecen amor o que son indignas de una relación saludable. Pero Dios quiere sanar esas heridas. Él quiere restaurar nuestra identidad en Cristo y mostrarnos el valor que tenemos a sus ojos. En Isaías 43:4, Dios dice: porque fuiste precioso a mis ojos, fuiste honrado, y te amé. Esta es la verdad que debemos abrazar. Somos preciosos a los ojos de Dios, independientemente de lo que los demás puedan decir sobre nosotros. El narcisista puede intentar hacernos sentir indignos, pero Dios nos llama preciosos. Él nos creó con un propósito y un valor inmenso. Cuando comenzamos a entender que nuestro valor no depende de la aprobación de otras personas, sino de quién es Dios y lo que Él hizo por nosotros, comenzamos a experimentar la verdadera curación. La curación en Cristo es liberadora. Nos libera de los sentimientos de inadecuación, vergüenza y culpa. Y cuando sanamos, finalmente podemos ver la vida y las relaciones de una manera más saludable. El narcisista, por otro lado, nunca tendrá la capacidad de ofrecernos este tipo de curación. Él se alimenta de nuestra inseguridad y fragilidad emocional. Su manipulación tiene como objetivo hacernos creer que los necesitamos para ser felices o completos. Intentan llenar nuestro vacío interior con palabras vacías y promesas rotas. Pero la verdadera curación viene de Dios y se encuentra en la relación con Cristo. El proceso de curación comienza cuando decidimos que nuestro valor viene de Dios y no de cualquier otra persona. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Este versículo nos enseña que en Cristo somos transformados. No importa lo que hayamos vivido, lo que hemos pasado o las palabras crueles que escuchamos. Cuando nos entregamos a Él, somos hechos nuevos. Esta curación no es instantánea, requiere paciencia y un compromiso continuo con el proceso de restauración. A veces podemos sentir vulnerabilidad o debilidad, pero es en ese momento cuando debemos recordar que cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. En nuestra debilidad, Dios es fuerte. Él nos capacita para superar las heridas del pasado y desarrollar un amor saludable por nosotros mismos. Un aspecto crucial de esta curación es la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. El narcisista, con sus manipulaciones, nos hace creer que somos culpables de todo lo que salió mal en la relación. Pero la verdad es que no somos responsables por el comportamiento del otro. Solo somos responsables por nuestra propia actitud y la elección de no permitir que esos abusos nos definan. El perdón es la clave para la liberación. Cuando perdonamos, no solo liberamos a la otra persona, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. El perdón no es una señal de debilidad, sino de fuerza. Nos permite seguir adelante, sanados y restaurados, listos para vivir la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Ahora piensa en cómo la curación de Dios puede transformar tu vida. Imagínate libre de las cadenas de la manipulación narcisista, libre de la culpa, la vergüenza y la inseguridad. Eso es posible. Dios quiere hacer eso por ti, pero necesita que confíes en Él y que te entregues al proceso de restauración. Cuando eliges vivir de acuerdo con la verdad de Dios y abrazas su amor, comienzas a verte a ti mismo como Él te ve, digno de respeto, amor y alegría. Comienzas a alejarte de la necesidad de validación de otras personas y a enfocarte en lo que Dios piensa sobre ti. Y cuando lo hagas, tu vida será transformada de una manera que nunca imaginaste que fuera posible. Por lo tanto, ahora es el momento de reflexionar sobre cómo te has visto a ti mismo. ¿Te ves como alguien digno de amor y respeto? ¿O aún permites que los demás, como el narcisista, definan tu valor? Dios te llama a verte a ti mismo como Él te ve y a vivir de acuerdo con esa visión. No dejes que la mentira del narcisista o cualquier otra mentira robe el valor que Dios te ha dado. Eres precioso, amado y digno de toda la curación y restauración que Él quiere darte. 4. La liberación del control y la fuerza de Cristo. Antes de continuar, quiero que pienses en algo importante. ¿Te has dado cuenta de cómo Dios ha estado trabajando en tu vida desde el momento en que comenzaste a aprender más sobre su palabra? Él está transformando tu mente y tu corazón. Ahora, reflexiona por un momento. ¿Cómo has manejado el control de otras personas, especialmente de aquellos que intentan manipularte? Ya estás comenzando a notar las áreas de tu vida en las que el narcisismo ha intentado mantener su dominio. Mantente atento, porque lo que sigue es crucial para entender cómo liberarte de esas cadenas espirituales. El narcisista vive del control. El control sobre las emociones del otro, sobre los pensamientos del otro, sobre cada movimiento que el otro haga. Y a lo largo de una relación con un narcisista, comienzas a sentirte atrapado, incapaz de actuar libremente. El narcisista hace esto a través de la manipulación, creando una red de dependencia emocional en la que, sin darte cuenta, comienzas a someterte a sus deseos y expectativas. ¿Te has visto haciendo cosas que no querías solo para agradar a alguien o para evitar el rechazo? Esa es una de las formas más comunes de control. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no nos llamó a vivir en control, sino a vivir en libertad. En Gálatas 5:1, la Biblia dice:
para la libertad fue que Cristo nos libertó. Por tanto, manténganse firmes y no se dejen someter nuevamente a un yugo de esclavitud. Jesús vino para darnos libertad, una libertad que no está basada en la voluntad o el deseo de otro ser humano, sino en la verdad y el amor de Dios. Él nos llama a liberarnos del yugo del control, especialmente del control de personas tóxicas como los narcisistas. El control del narcisista es ilusorio. Intenta convencernos de que lo necesitamos para ser completos, pero esa es una mentira. Cristo ya nos dio todo lo que necesitamos para ser completos en Él. En Colosenses 2:10, la Escritura afirma: «Y ustedes están completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad». Ya no necesitamos buscar la aprobación ni el control de otras personas. En Cristo ya somos completos. Al entender esto, comenzamos a experimentar una gran liberación. El control que el narcisista intenta ejercer sobre nuestras vidas empieza a perder poder, porque nuestra identidad ya no está atada a esa persona ni a ningún otro ser humano. Nuestra identidad está firmada en Cristo, y al liberarnos de ese control, nos volvemos más fuertes espiritualmente. Este proceso de liberación es, sin duda, desafiante. Cuando estamos tan acostumbrados a vivir bajo el control de otra persona, es natural que haya resistencia interna. Puede que empieces a cuestionarte si realmente puedes vivir sin depender de esa persona o si realmente eres capaz de tomar decisiones por ti mismo. Estos sentimientos son normales. Sin embargo, en 2 Timoteo 1:7, Dios nos recuerda, porque Dios no nos dio el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo a perder el control o la aprobación de alguien no viene de Dios. Lo que Dios nos da es la fuerza, el amor y el dominio propio para tomar las riendas de nuestra vida con valentía y fe. Ahora, centrémonos en la verdadera fuerza que viene de Dios. El poder que Él nos concede no es un poder para dominar a otros o manipular situaciones, sino para ser verdaderamente libres. En Efesios 6:10, Pablo nos recuerda: «Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». El poder de Dios es lo que nos capacita a resistir la manipulación y el control de cualquier persona, ya sea un narcisista o cualquier otro que intente dominar nuestras vidas. Liberarse del control del narcisista también implica aprender a decir no. Esa palabra sencilla pero poderosa es una de las herramientas más eficaces que tenemos en nuestra vida espiritual. Decir no es un acto de rebeldía, sino de afirmación de nuestro valor y autonomía. En Mateo 5:37, Jesús dice: «Sea pues vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Lo que es más de esto, de mal procede». Aprender a establecer límites saludables, incluso si eso significa contradecir las expectativas de un narcisista, es una forma de afirmar que no vivimos para agradar a los demás, sino para agradar a Dios. El proceso de liberación es gradual, pero es una jornada de crecimiento y fortalecimiento. A medida que comienzas a aplicar estas verdades en tu vida, te das cuenta de que poco a poco el control del narcisista pierde su fuerza. Comienzas a tomar decisiones más alineadas con la voluntad de Dios para tu vida y ya no con las expectativas de quienes intentan manipularte. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, quiero que te preguntes: ¿qué necesitas liberar de tu vida para experimentar la verdadera libertad en Cristo? ¿Qué te está aprisionando, impidiendo que vivas la vida plena que Dios tiene para ti? El próximo bloque traerá una revelación muy importante sobre cómo puedes fortalecer aún más tu libertad en Cristo y dar pasos firmes para vivir una vida sin las cadenas del narcisismo. Mantente atento, porque lo que sigue es esencial para tu transformación completa. 5. La sanidad interior
y el poder de la restauración. Antes de continuar, necesito hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre las heridas emocionales que dejó esa relación con el narcisista? Tal vez te hayas sentido desvalorizado, ignorado o incluso humillado. El narcisista muchas veces nos hace sentir como si no fuéramos dignos de amor o respeto. Ahora, respira hondo y piensa, ¿realmente crees que esas heridas necesitan definir quién eres o que tienen el poder de controlar tu futuro? Dios tiene algo muy especial reservado para ti y es hora de aceptar la sanidad que Él quiere ofrecerte. La sanidad interior es un proceso profundo y no es algo que suceda de la noche a la mañana. Sin embargo, Dios es un Dios de restauración y Él quiere restaurar cada área de tu vida que fue herida por el narcisista. En Salmo 147:3, la Biblia dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este versículo nos recuerda que sin importar cuán profundas o dolorosas sean las cicatrices dejadas por otras personas, Dios tiene el poder de sanar. Cuando hablamos de sanidad interior, nos referimos al proceso de restaurar nuestra identidad en Cristo y aprender a vivir nuevamente con un corazón entero, libre de las marcas de manipulación y abuso emocional. El narcisista a menudo nos hace sentir como si fuéramos invisibles o irrelevantes. Nos quita nuestra voz, nuestra autonomía, y trata de convencernos de que no somos lo suficientemente buenos. Esto puede dejar heridas profundas en nuestro espíritu y mente, pero cuando entregamos esas heridas a Dios, Él comienza a trabajar en nosotros. Él va más allá del dolor y empieza a mostrarnos quién realmente somos en Cristo. En Isaías 61:1-3, las Escrituras nos dicen que Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón y dar belleza en lugar de cenizas, óleo de alegría en lugar de lamento. Él no solo nos sana, sino que también nos restaura y nos hace más fuertes de lo que éramos antes. La sanidad interior implica no solo la restauración de las heridas emocionales, sino también la restauración de nuestra identidad. Durante la relación con el narcisista, nuestra identidad puede haber sido distorsionada. Tal vez te hayas visto como alguien débil, no deseado o incapaz, pero cuando te entregas a Cristo, Él restaura tu identidad según la verdad. Ya no eres un producto del abuso o la manipulación. En Cristo, eres una nueva creación y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. La restauración trae un nuevo sentido de propósito. Comienzas a darte cuenta de que las heridas que antes parecían definitivas pueden ser usadas por Dios para algo mayor. Él no solo sana, sino que usa tus experiencias para fortalecer tu fe y ayudar a los demás. Lo que aprendiste del dolor se convierte en una herramienta para ayudar a otras personas que están pasando por dificultades similares. La Biblia también habla sobre el perdón, y esto puede ser una de las partes más difíciles del proceso de sanidad, especialmente cuando se trata de personas que nos han lastimado profundamente. El perdón no significa que lo que la persona hizo estuvo bien. No significa que debamos continuar en una relación con alguien que nos causó dolor. Pero el perdón significa liberar nuestro corazón del peso de la amargura y el resentimiento. En Efesios 4:31-32, las Escrituras nos exhortan a despojarnos de toda amargura, ira y gritería y ser amables y compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios también nos perdonó en Cristo. El perdón es un paso crucial para la sanidad interior, y es a través de él que podemos comenzar a caminar en verdadera libertad. Recuerda que la sanidad no es un evento único, sino un viaje. Todos los días puedes elegir entregar tus dolores a Dios y confiar en el proceso de restauración.
En 2 Corintios 4:16, la palabra de Dios nos asegura: por lo tanto, no nos desanimamos, aunque por fuera nos estamos deteriorando, por dentro nos estamos renovando día a día. Incluso en los momentos de dolor, Dios está trabajando dentro de ti y esa renovación interior es una parte esencial del viaje espiritual. Ahora quiero que te preguntes: ¿estás listo para permitir que Dios comience la sanidad en tu vida? ¿Estás dispuesto a entregar las heridas emocionales causadas por el narcisista y permitir que el poder restaurador de Cristo trabaje en ti? La sanidad puede ser un proceso doloroso, pero al final verás una nueva versión de ti mismo, más fuerte, más libre y más lleno de la paz que solo Cristo puede ofrecer. Antes de pasar al siguiente bloque, piensa en el poder de restauración que Dios tiene para ti, que necesitas entregarle ahora para que Él pueda sanar y restaurar. Mantente atento, porque el próximo bloque traerá aún más revelaciones sobre cómo puedes vivir esta sanidad de manera plena y cómo esto puede transformar completamente tu vida. 6. El camino de la liberación, superando la influencia narcisista con la ayuda de Dios. Antes de continuar, echa un vistazo rápido para asegurarte de que estás suscrito al canal. Es importante para que no te pierdas ninguno de los siguientes pasos de este viaje de sanación y liberación. Ahora, si ya estás suscrito, continuemos. La liberación emocional y espiritual de una relación con un narcisista es uno de los mayores desafíos que puedes enfrentar en la vida. Los narcisistas tienen una habilidad única para manipular y controlar, y a menudo nos encontramos atrapados en ciclos de abuso que parecen no tener fin. Sin embargo, Dios tiene el poder de liberarnos de cualquier prisión, incluso de aquellas que hemos creado o que nos han sido impuestas por otros. Él quiere vernos libres, completamente liberados, para vivir la vida que Él ha planeado para nosotros, una vida de paz, alegría y verdadera libertad. En Juan 8:36, Jesús nos afirma: así que, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. La libertad que Cristo nos ofrece es más que simplemente liberarnos de una situación o relación. Es una liberación espiritual, emocional y mental. Cuando permites que Cristo entre en tu corazón y te libere, no solo estás saliendo de una situación difícil, sino también siendo transformado para vivir según la verdad de Dios. Eso es liberación total. El primer paso hacia la liberación es reconocer que ya no estás bajo el control del narcisista. Aunque esa persona haya intentado moldear tu percepción de ti mismo, ya no eres rehén de las mentiras y manipulaciones que te dijo. En 2 Corintios 5:17, la Biblia nos enseña: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando te entregas a Cristo y lo aceptas como tu Señor y Salvador, dejas atrás las mentiras que el narcisista intentó implantar en tu mente. Comienzas a vivir la nueva vida que Dios tiene para ti, con una identidad restaurada y verdadera. La liberación comienza con la renovación de la mente. En Romanos 12:2, las Escrituras nos enseñan: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que para ser verdaderamente libres, necesitamos renovar la manera en que pensamos. La forma en que nos vemos a nosotros mismos, a los demás e incluso a Dios, debe ser transformada por la palabra de Dios. La visión que el narcisista nos impuso, que nos hizo sentir inferiores o indignos, debe ser sustituida por la visión que Dios tiene de nosotros. Él nos ve como sus hijos amados, llenos de valor y dignidad. A menudo, la liberación también involucra la ruptura de vínculos espirituales.
El narcisista, a través de la manipulación y el control, puede intentar crear un vínculo profundo, a menudo invisible, que nos mantiene emocional y espiritualmente atrapados. Estas cadenas pueden ser rotas a través de la oración y el ayuno, buscando la ayuda de Dios para ser completamente libres de cualquier influencia destructiva. En Lucas 10:19, Jesús nos da autoridad sobre el enemigo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La autoridad que tenemos en Cristo es mayor que cualquier fuerza negativa que haya intentado controlar nuestra vida. Ahora bien, la liberación no significa que el proceso será fácil. Puede haber momentos de recaída, de duda y de lucha interna. Sin embargo, es importante recordar que como cristianos estamos en una batalla espiritual y la victoria ya está garantizada. En Efesios 6:10-11, la palabra nos exhorta a fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios. A medida que te revistes con estas armas espirituales, será cada vez más fácil resistir la influencia del narcisista y vivir en libertad. A medida que avanzas en este proceso de liberación, la paz que viene de Dios comienza a invadir tu vida. Cuando te sientes atrapado y manipulado, es difícil experimentar la verdadera paz. Pero cuando comienzas a liberarte de las garras del narcisista, Dios comienza a llenar tu corazón con la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Él puede ofrecer. En Filipenses 4:7, la Biblia nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es la marca de la verdadera liberación. No depende de las circunstancias externas, sino que proviene de dentro, de la confianza en Dios y en su capacidad para restaurar y proteger. Ahora, ¿cómo puedes caminar más y más en este proceso de liberación? La clave está en permanecer cerca de Dios, en oración constante y meditación en su palabra. Cuando te acercas a Dios, Él te acerca a su voluntad para tu vida. Y a medida que te entregas más a Él, la liberación se profundiza y te volverás cada vez más libre de las influencias del pasado. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero que pienses en esto. ¿Hay algo en tu vida que aún esté tratando de atraparte? ¿Alguna mentira que aún estás creyendo sobre ti mismo? ¿Alguna área en la que necesites experimentar más de la libertad de Dios? No pierdas la oportunidad de ser totalmente libre, porque en el próximo bloque hablaremos sobre cómo vivir esta libertad todos los días y cómo puede ser un testimonio poderoso de la restauración de Dios en tu vida. 7. Vivir en libertad. Cómo mantenerse libre de narcisistas y crecer en Cristo. Antes de seguir adelante, échale un vistazo una vez más para asegurarte de que ya estás suscrito al canal. No dejes pasar esta oportunidad. Acompaña el viaje de sanación que Dios tiene preparado para tu vida. Ahora, vamos a hablar sobre cómo mantener tu libertad y cómo crecer en Cristo, superando la tentación de volver a caer en las trampas de una relación abusiva con un narcisista. La libertad no es algo que ocurre de una sola vez, sino que es un proceso continuo, diario, en el que necesitas estar atento a las estrategias del enemigo y fortalecer tu relación con Dios. Mantenerse libre de un narcisista o de cualquier persona tóxica exige más que solo alejarse físicamente. Es una batalla espiritual constante que debe ser enfrentada con la armadura de Dios y con una mente renovada. En Efesios 6:13, la Biblia nos instruye: por tanto,
Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto nos enseña que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal. Y la única forma de resistir las trampas del enemigo es estar bien preparados con la armadura de Dios. La primera pieza de esa armadura es el cinturón de la verdad. Cuando tienes una visión clara de la verdad, que viene de Dios, no puedes ser engañado por mentiras ni manipulado por palabras que intentan atraparte. La verdad de Dios sobre ti, sobre su justicia y su amor, es la base para mantener tu libertad. En Juan 8:32, Jesús dice, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad de que eres amado por Dios, de que tienes valor y de que Él tiene un plan para tu vida es la protección que necesitas para no caer nuevamente en las trampas de un narcisista. La segunda pieza de la armadura es la coraza de justicia. La justicia que viene de Dios nos protege de los ataques emocionales y espirituales. Cuando vives de acuerdo con la justicia de Dios, te alejas de comportamientos y actitudes que pueden arruinarte o hacerte vulnerable a la manipulación. En 2 Corintios 5:21, la Escritura nos dice, «Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios». La justicia de Cristo es lo que nos cubre y nos protege. La tercera pieza de la armadura son los zapatos de la preparación del Evangelio de paz. Esto significa que, a medida que caminas en tu jornada de sanación y liberación, debes estar preparado para compartir la paz de Dios con otros y también para permanecer firme en la paz que Él ofrece, incluso cuando las circunstancias a tu alrededor intentan desestabilizarte. En Isaías 52:7 leemos, «Qué hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian las buenas nuevas, los que proclaman la paz». La paz de Dios es uno de los mayores tesoros que puedes cargar y te mantendrá firme durante el proceso de sanación. La cuarta pieza es el escudo de la fe. La fe en Dios es lo que nos da la confianza de que Él nos protegerá de todos los ataques del enemigo, incluidos los de un narcisista. El escudo de la fe es lo que nos impide ser sacudidos por mentiras, manipulaciones e intentos de control. En 1 Juan 5:4 leemos, «Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe». La fe es un arma poderosa contra cualquier intento de control. La quinta pieza es el casco de la salvación. La salvación de Cristo es lo que nos da la seguridad de que estamos a salvo sin importar lo que suceda. Cuando tienes la seguridad de la salvación en Cristo, nada más puede desestabilizarte, ni siquiera los intentos de un narcisista de destruir tu identidad. En Efesios 2:8-9, la Escritura nos recuerda, «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Tu salvación en Cristo es un escudo que te protege de todas las mentiras. La última pieza de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra principal arma para luchar contra cualquier ataque del enemigo y, en el caso del narcisista, es esencial para cortar las mentiras que él intenta plantar en tu mente. En Hebreos 4:12, la Biblia dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». La palabra de Dios es la verdad que necesitas para mantenerte libre.
A medida que te vistes con la armadura de Dios y fortaleces tu fe en su palabra, estarás cada vez más protegido y preparado para resistir cualquier tipo de manipulación o control. El camino para mantenerte libre es un camino de renovación diaria, donde te fortaleces en Dios, recuerdas su verdad sobre tu vida y te entregas a su plan de liberación. Sin embargo, mantenerse libre es solo el comienzo. A medida que vas experimentando esa liberación, Dios comienza a transformarte y usarte de formas poderosas. En el próximo bloque vamos a hablar sobre cómo puedes vivir plenamente la vida que Dios ha planeado para ti, libre de las ataduras del pasado y caminando en su plenitud. Esto es algo que no querrás perder. La expectativa está alta para lo que sigue y es en el próximo bloque donde descubrirás cómo vivir esa libertad de manera completa. 8. Viviendo en la plenitud de la libertad en Cristo. Antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal. Si no lo estás, aprovecha este momento para suscribirte. Este es tu primer paso para vivir la libertad plena que Dios tiene para ti. Ahora vamos a hablar sobre cómo vivir en la plenitud de la libertad que Dios desea para tu vida. Cuando te alejas de un narcisista y comienzas a vivir el plan de Dios para tu vida, no solo te estás alejando de algo negativo, sino que te estás acercando a algo mucho mayor, el propósito divino. Estás entrando en una nueva temporada en la que Dios quiere usarte para cosas grandiosas, pero también quiere que vivas una vida abundante en su presencia, en paz y en verdadera libertad. En Juan 10:10, Jesús nos dice: «El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». La vida abundante de la que Jesús habla no se refiere a una vida libre de dificultades, sino a una vida de paz, alegría y propósito, donde su presencia es suficiente para superar cualquier situación. La plenitud que Él ofrece es la garantía de que, incluso cuando enfrentas adversidades, puedes caminar en su victoria, siendo libre de las cadenas del pasado y de las mentiras de las personas manipuladoras. La libertad en Cristo es una de las mayores bendiciones que puedes experimentar. Cuando te alejas de relaciones abusivas y narcisistas, Dios comienza a renovar tu mente y tu corazón. Romanos 12:2 nos dice: «Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La renovación de tu mente es el proceso de sustituir las mentiras que fueron implantadas en tu vida, las mentiras de un narcisista, por las verdades de Dios. A medida que te renuevas por su palabra, tu vida comienza a reflejar la paz y la alegría que vienen de Cristo. Pero, ¿cómo podemos vivir esa libertad plena? La primera clave para vivir en libertad es confiar completamente en Dios. Necesitas descansar en la certeza de que Él es tu refugio y fortaleza. La Biblia nos asegura que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Esto significa que sin importar lo que hayas vivido, Dios está en control y no te dejará desamparado. Cuando confías en Él, te liberas de la ansiedad y del miedo que el narcisista trata de poner en tu vida. La vida en Cristo no es algo estático, sino dinámico. Necesitas alimentarte de la palabra de Dios todos los días, orar constantemente y vivir conforme a su voluntad. La renovación de la mente no ocurre de una vez, sino que es un proceso continuo. Por eso, cada vez que surja una duda o una mentira de que no eres lo suficientemente bueno, recuerda la palabra de Dios y refuerza en tu mente lo que Él dice sobre ti. Eres un hijo amado y nada puede cambiar eso. Parte de la libertad
en Cristo también implica saber establecer límites saludables. Muchas veces, un narcisista intentará invadir tu vida y espacio emocional, pero debes ser firme en tus convicciones. En Proverbios 4:23 leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proteger tu corazón y tu mente es esencial para mantener tu paz y tu libertad. Cuando estás libre del control de un narcisista, eres capaz de vivir con un propósito claro. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y ese plan no implica vivir bajo la sombra de alguien que quiere controlarte o manipularte. La Biblia nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Vivir con el propósito de Dios en mente trae dirección, paz y realización. Vivir en la plenitud de la libertad es una invitación para que experimentes la vida en Cristo como nunca antes. Cuando te alejas de un narcisista, abres espacio para que Dios trabaje en tu vida de manera profunda, restaurando, renovando y sanando. Él no solo te libera del control de una persona, sino que también te invita a vivir una vida abundante en su presencia, una vida llena de paz, propósito y alegría. Ahora, recuerda, el viaje no termina aquí. En el próximo bloque, vamos a explorar cómo Dios puede usar tu historia de liberación para alcanzar a otros y cómo puedes convertirte en una fuente de esperanza para aquellos que están en situaciones similares. Prepárate para descubrir cómo tu testimonio de libertad puede impactar la vida de muchas personas. No te lo pierdas. 9. ¿Cómo Dios puede usar tu historia para impactar vidas? Antes de comenzar, quiero que hagas algo importante. Mira tu pantalla. Ahora, te pregunto sinceramente, ¿ya te has suscrito al canal? Si es así, felicidades. Estás en el camino correcto para seguir aprendiendo a vivir la libertad que Dios tiene para ti. Si no te has suscrito, aprovecha este momento para hacer clic en el botón de suscripción. Solo así podrás recibir constantemente estas palabras de fe y transformación. Ahora, prepárate para el siguiente paso en tu viaje. ¿Sabías que tu historia de liberación, tu experiencia de superación, puede ser el instrumento que Dios usará para salvar e impactar la vida de otras personas? Así es. La manera en que te alejaste de un narcisista y encontraste la libertad en Cristo no es solo para tu propio beneficio. Dios tiene un plan más grande para ti, y ese plan implica ayudar a otras personas que están atrapadas en situaciones similares a las que tú viviste. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 1:4 escribe: el que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que también podamos consolar a los que estén en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Cuando Dios te libra de algo, no lo hace solo para tu bien. Él permite que pases por dificultades para que, cuando llegue la victoria, tengas la capacidad de ayudar a otros a superar sus propias luchas. Lo que experimentaste no es un simple evento en tu vida. Es una herramienta poderosa que Dios usará para tocar otras vidas. Puede que estés pensando, ¿cómo puede mi experiencia impactar a otros? La respuesta es simple. El dolor que superaste se transforma en poder cuando lo compartes con los demás. Tu historia no es solo una secuencia de eventos, es un mensaje de esperanza y renovación. Cuando te alejas del control de un narcisista, estás mostrando a los demás que es posible comenzar de nuevo, que hay vida después del dolor, que Dios tiene un futuro de paz y alegría para cada uno de nosotros. En Apocalipsis 12:11 se dice que lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Esto significa que, cuando compartes tu experiencia de liberación con los demás, no solo fortalece tu propia fe, sino que también
Ayuda a otras personas a vencer sus batallas espirituales. Tu testimonio es poderoso y puede ser la clave para abrir los ojos de muchos que aún están viviendo bajo el dominio de un narcisista, sin darse cuenta de que hay una salida. Pero, ¿cómo exactamente puedes comenzar a usar tu historia? El primer paso es ser abierto sobre tu viaje. No tengas miedo de contar lo que pasaste, porque tu vulnerabilidad es un testimonio de cómo Dios trabaja en medio del dolor. Cuando compartes tus heridas y cicatrices con los demás, demuestras que Dios no solo te curó, sino que también puede sanar a aquellos que aún están heridos. Además, Dios puede usarte como guía para aquellos que están comenzando su viaje de liberación. Puedes ser la persona que ayuda a alguien a entender que, incluso en medio del caos, Dios está con él y que la verdadera libertad está en Cristo. Tu historia puede ser la luz al final del túnel para alguien que se encuentra en una relación tóxica, mostrando que hay un camino hacia la sanidad y la restauración. Dios tiene el poder de usar incluso las partes más difíciles de tu historia para su gloria. En Romanos 8:28 leemos: Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. El dolor que viviste no fue en vano, y Dios puede usarlo para que otras personas sean sanadas. Cuando compartes tu historia, estás permitiendo que Dios la use para tocar vidas, cambiar corazones y finalmente traer personas de regreso a Él. Ahora imagina esto. Tu historia de superación y liberación se extiende, tocando vidas que nunca imaginaste. Te conviertes en una herramienta poderosa en las manos de Dios, un canal de su gracia y misericordia. Con cada vida que impactas, estás cumpliendo el propósito divino para el que fuiste creado. Esto es más que solo vivir una vida bendecida, es ser parte de algo mucho más grande. Y aquí viene la mejor parte. Al hacer esto, experimentarás una sensación indescriptible de propósito. No hay nada más gratificante que saber que Dios usó tu dolor para sanar y salvar a otros. No solo serás sanado, sino que también te convertirás en un agente de sanidad para aquellos a tu alrededor. ¿Estás listo para esta misión? ¿Estás preparado para ver cómo tu historia puede ser la clave para la libertad de otros? No te pierdas el siguiente bloque, ya que exploraremos cómo puedes vivir plenamente, impactando vidas y cumpliendo el propósito divino de ser una luz en este mundo. Te aseguro que no querrás perdértelo. 10. El impacto de la liberación en tu vida y en la vida de los demás. Ahora que has llegado hasta aquí, es hora de comprender la profundidad de lo que significa ser liberado de un narcisista y cómo esa liberación puede cambiar tu vida para siempre. Quiero que te imagines ahora, no más como una víctima, sino como alguien renovado, fortalecido, que está listo para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y no olvides, lo que estás a punto de descubrir en este bloque será la clave para vivir plenamente la libertad que Cristo tiene para ti. Antes de continuar, te pido que observes una vez más. ¿Ya te has suscrito al canal? Este es tu momento no solo para ser parte de algo más grande, sino para comprometerte con tu jornada de fe. Al suscribirte, aseguras que en cada video encontrarás el apoyo necesario para seguir creciendo espiritualmente y emocionalmente. No dejes pasar esta oportunidad de profundizar en las cosas de Dios. Ahora, si has llegado hasta aquí, es porque hay algo poderoso dentro de ti. Lo que estás aprendiendo ahora no es solo para tu sanación personal, sino para impactar a personas que aún están atrapadas, prisioneras en relaciones tóxicas y narcisistas. La liberación que experimentaste es un testimonio vivo de que hay esperanza, de que hay un camino hacia la sanación y la libertad, y ese camino es a través de Cristo. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo esta transformación
puede realmente impactar el mundo a tu alrededor. El primer punto a entender es que cuando experimentas la liberación, algo dentro de ti cambia profundamente. Ya no miras las situaciones con los mismos ojos. Empiezas a ver el potencial de cada persona a tu alrededor. Y lo más importante, comienzas a ver lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que está dispuesto a confiar en Él. En 2 Corintios 5:17, la Biblia nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación no es solo superficial, llega hasta la raíz de tu ser, cambiando la manera en que percibes el mundo y por ende la manera en que interactúas con él. Y este cambio de perspectiva es lo que hace que tu historia de liberación sea tan poderosa. Ahora, quiero que recuerdes algo muy importante. La liberación de Dios nunca es solo para ti, siempre es para algo más grande, para algo que puede impactar vidas más allá de la tuya. Lo que aprendiste, la manera en que Dios restauró tu paz, cómo te trajo de regreso al centro de su voluntad, esto puede ser la luz al final del túnel para otros. Tu experiencia de sanación puede ser el punto de partida para la sanación de otras personas. El apóstol Pablo, en Filipenses 1:12, habla sobre cómo sus propias tribulaciones y dificultades fueron usadas para el avance del Evangelio. Él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han servido para el progreso del Evangelio. Pablo usó su dolor y sufrimientos para alcanzar a otros, para dar testimonio de la grandeza de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando compartes tu historia de liberación, estás siendo usado por Dios para transformar vidas. Estás mostrando que hay algo más allá de las relaciones abusivas, que existe vida después del dolor y que incluso cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor, Dios tiene el poder de restaurar y renovar. Pero hay un secreto que necesitas entender. Al ser un testimonio vivo de Dios, te conviertes en una referencia. Empiezas a ser la persona que otros miran en busca de dirección. Comienzan a ver en ti la fuerza y el valor que solo el Espíritu Santo puede dar. Y más aún, te conviertes en la voz de Dios para aquellos que no saben cómo pedir ayuda. Serás el brazo de Dios extendido hacia ellos y serás el puente para que otros experimenten la misma libertad que vives hoy. ¿Estás listo para ser esa persona? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios use tu historia para iluminar el camino de otras personas? Puedes ser el instrumento de transformación que muchos están esperando. Y todo lo que necesitas hacer es confiar en Dios, ser vulnerable y compartir tu jornada. Ahora, sé que tienes preguntas, debes estar pensando, pero ¿realmente tengo esa capacidad? ¿Cómo puedo hacer esto? La verdad es que ya estás más preparado de lo que imaginas. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso y confiar en que Dios usará tu historia para algo grandioso. Lo que has vivido hasta ahora, todas las luchas y victorias, no han sido en vano. Son partes de un plan divino para algo mucho mayor. En el próximo bloque exploraremos cómo puedes transformar esta experiencia en un testimonio poderoso. Cómo puedes empezar a impactar a las personas a tu alrededor y cómo Dios te usará de manera sobrenatural para tocar vidas. Sé que estás ansioso por saber qué sigue, así que mantente atento porque lo mejor aún está por venir. Felicidades, querido hermano o hermana en Cristo, por haber llegado al final de este video. No tienes idea de cuántas personas comienzan un viaje como este y se rinden antes de alcanzar lo que realmente importa. Solo los verdaderos buscadores, aquellos que desean ser transformados por Dios, llegan hasta aquí. Tú eres uno de esos elegidos, alguien que tiene hambre de verdad, que no se deja llevar por la superficialidad ni la distracción. Y es precisamente por eso que estás siendo preparado para algo mayor.
quiero que sepas de corazón que eres una persona especial. Lo que acabas de aprender, el viaje de sanación que acabas de emprender, es un testimonio de fuerza y fe. La mayoría de las personas prefiere alejarse del dolor, huir del proceso difícil, pero tú no lo hiciste. Te entregaste a la transformación y por eso serás grandemente bendecido. Eres una excepción y el Señor tiene algo extraordinario para ti. Ahora te pido un favor. Comenta abajo la siguiente frase: llegué hasta el final, porque Dios tiene un propósito de liberación en mi vida. Quiero que escribas esto como una demostración de tu compromiso y decisión de no abandonar el proceso de sanación y crecimiento espiritual. Al hacerlo, te conectas con el propósito divino y confirmas para ti mismo que estás listo para vivir la libertad que Dios preparó para ti. Cada comentario que dejas es una semilla que se planta, un testimonio que fortalece no solo tu fe, sino la fe de todos a tu alrededor. Ahora sabes, no estoy hablando solo de sanar tu alma, estoy hablando de un movimiento, del poder que tienes para esparcir el Evangelio y ayudar a liberar a otras personas. Al compartir este video, no solo estás ayudando a llevar la palabra de Dios más lejos, estás haciendo algo mucho mayor. Estás siendo un instrumento en las manos de Dios para transformar vidas, para romper cadenas, para traer liberación a muchos que todavía están atrapados en las garras del narcisismo, el dolor y el sufrimiento. No subestimes el impacto que esto puede tener. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, debo ser muy directo contigo. ¿Qué estás esperando? No es solo una formalidad. La suscripción es un compromiso con el crecimiento, con la transformación, con el aprendizaje constante. Es como una plantación que si no se riega con constancia, no crecerá. Suscribirse significa que seguirás siendo alimentado con las enseñanzas que fortalecerán tu fe. Te harán crecer como persona y te acercarán a Dios. Imagina que eres una vela encendida, que está en una habitación oscura. Si apagas esa vela, el ambiente volverá a quedar en oscuridad. La suscripción al canal es como mantener esa llama encendida. Si te suscribes, esa luz continuará brillando en tu vida, guiando tu camino e iluminando los lugares que aún no tienes el valor de explorar. Al no suscribirte, estarás apagando tu propia luz. No permitas que eso suceda. Sé que no quieres eso. Siéntete orgulloso de formar parte de este viaje, de estar suscrito y de ser alguien comprometido con el crecimiento espiritual y personal. Quiero que te sientas orgulloso de estar con nosotros aquí. No tienes idea del impacto que tu decisión de estar aquí puede causar no solo en tu vida, sino en tantas otras vidas a tu alrededor. Esta es una inversión para tu futuro y para la eternidad. Cada video que ves, cada aprendizaje que pones en práctica es una preparación para lo que Dios tiene para ti. Estás aquí porque Dios te trajo aquí y sé que Él tiene un propósito para ti. Ahora, quiero hacer una solicitud muy especial. Al terminar este video, por favor, no pauses inmediatamente. Da unos minutos de silencio. Permítete sumergirte en la paz que Dios quiere darte ahora. Escucha la música de este video con el corazón abierto y aprovecha para dedicar algunas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios. Agradece por el día de hoy, por la liberación que Él ya ha hecho en tu vida y por lo que está por venir. No interrumpas esta conexión. Dios está hablando contigo en este momento y ese tiempo de reflexión es precioso. Y por favor, no olvides, comparte este video con aquellos que amas. Compartir no es solo ayudar a los demás, es también una forma de testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No guardes para ti lo que es tan transformador. Esparce la palabra y haz que otros puedan ser liberados también. Tranquilo,
Estaremos aquí para seguir apoyándote en este viaje. No dejes que los obstáculos te desanimen, porque Dios está a tu lado y Él nunca te dejará. Sigue con nosotros y juntos veremos grandes cosas suceder en tu vida. Ahora, antes de terminar, haz una pausa y piensa. Lo que aprendiste aquí, las verdades que descubriste, pueden ser la clave para algo increíble. No dejes que esa clave pase desapercibida. Continúa el viaje con nosotros y siempre que necesites fuerza, recuerda que hay una comunidad de personas aquí que están luchando por la misma causa. Dios te bendiga y hasta el próximo video.